Fernández Pastor. A todos y todas, la verdad que para mí ya es un halago permanente el tener la oportunidad de estar en el Instituto Patria tantas veces y hablando tantas veces de estos mismos temas desde distintos ángulos. Pero yo voy a retomar un poco lo que Luana venía diciendo, de la necesidad de la organización, la necesidad de trabajar por un proyecto común, por un proyecto general. No sé si todos lo saben, pero si no se lo digo, yo hace pocos días presenté una denuncia ante el INADI, ante el Instituto Nacional de Discriminación, en el convencimiento de que el neoliberalismo, no Macri, por supuesto que Macri, como es neoliberal, sigue las conductas del neoliberalismo, si tiene alguna postura muy clara y muy permanente, es la discriminación a los sectores sociales más vulnerables, no solo a los jubilados y pensionados, sino a los jubilados, a las jubiladas, a los pensionados, la asignación universal por hijo, los planes sociales. Y la metodología es variada y muy dispar. Y entonces si uno analiza los puntos en términos individuales, por ahí dice, no, es una exageración hablar de discriminación. Ahora, cuando uno los junta a todos y los va mirando uno por uno y se da cuenta que hay un plan sistemático de estas características para, efectivamente, quebrar la voluntad política de ese grupo importante de la sociedad. ¿Para qué? Para hacer una transferencia inversa de recursos, de la que Santiago nos va a contar seguramente con mucha mayor prolijidad de lo que yo lo puedo hacer. Pero hay algunos síntomas que a mí me gustaría rescatarlos acá y solamente dejarlos flotando para que veamos lo importante que significa que armemos un proyecto común alrededor de esto, que es por ejemplo, una cosa que se repite hasta el cansancio en la Argentina, en todos los medios de comunicación, todo economista estúpido que habla por ahí dice lo mismo, que la seguridad social es deficitaria, que el presidente dice que es insustentable, que el ministro Duhovne dice que todo el déficit se podría explicar en el sistema previsional. Entonces, si uno analiza qué significa la palabra sustentable, sustentable significa poner la energía para que algo se mantenga, por lo menos en el estado que está, o mejorarlo. Ese es el objeto de la sustentabilidad. Ahora, ¿quién tiene esa obligación en el Estado? El propio presidente de la República. Entonces, cuando uno dice que un sistema es insustentable, yo pregunto si no es insustentable, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, o el Poder Legislativo, incluso el Poder Judicial, hasta el propio presidente. Claro, si en definitiva nadie produce plata. La plata la producimos entre todos los argentinos que aportamos a través del impuesto. Él tiene una obligación que es definir que parte del ingreso nacional va a cada uno de los sectores. Eso es lo que hace que algo sea sustentable o sea insustentable. Así que cuando uno dice que es insustentable, lo que está diciendo, muchachos, no voy a poner plata ahí. Y esta es, en cierto modo, la definición. Pero esto no alcanza con tirarlo ahí y dejarlo flotando. Entonces empiezan este juego de campañas de distinta naturaleza, por ejemplo, con el tema de las moratorias, como le llaman los jubilados de la moratoria, que dicen que son un dispendio de alguna naturaleza, que implican un gasto extraordinariamente excesivo, y entonces meten en la sociedad algo que para mí es pernicioso, que le hacen creer a parte de la sociedad que los jubilados ganan poco porque existen los jubilados de la moratoria. Pero saquemos los jubilados de la moratoria, saquémoslos, los matamos a todos, muertos, no quedó ninguno. Los que quedan, ¿alguien imagina que van a tener un peso de aumento? Claro que no, porque su haber está calculado de acuerdo a los términos que dice una ley. Si está mal calculado, hoy podría reclamarlo en la justicia. Así que meterle eso a la gente en la cabeza es nada más que con un objeto de discriminar a los pobres,
a los más pobres, dentro del propio sistema previsional a los más pobres. Y para que veamos más todavía esto, la brutalidad, la barbaridad que dice Lustó en el Parlamento cuando se trata del presupuesto, con el tema de los discapacitados. Cuando dice que había 180.000 discapacitados y ahora hay 1.050.000. Quiere decir que hubo una exageración de discapacitados. Y eso lo repite la nota en una nota que se llama Los que tienen coronita. Y dice que hacen la misma representación. Los dos utilizan ejemplos de la guerra que no vienen a cuento y además los dos están equivocados. Pero al margen de eso es la definición de decir que hay muchos discapacitados que están cobrando, entonces tienen coronita o se llevan plata que les corresponde a otros. Pero a nadie se les ocurrió pensar en ningún momento cuántos discapacitados hay en la Argentina. En el 2010 hizo un censo de discapacidad y ese censo de discapacidad dio el 12,5% de la población tiene algún grado de discapacidad en la Argentina. Y si vamos a la Comunidad Económica Europea, el 13,6% o algo por el estilo de las personas en el promedio de Europa tienen algún tipo de discapacidad. Es decir, que en la Argentina habría 5 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Es irracional que el 20% de esas personas tengan una discapacidad profunda y una situación económica complicada. Entonces, ¿por qué se tira eso? Se tira eso justamente porque lo que se quiere es devalorizar las políticas sociales. Y podríamos, yo pongo estos ejemplos porque me parece que son los más burdos, pero hay infinidad de ejemplos. Otro que me gusta mucho y que hoy tuve oportunidad de hablar con una persona de la justicia y compartíamos la necesidad de hacer un trabajo de eso, que es el tema de los derechos humanos de la seguridad social. Ustedes saben que la seguridad social es un derecho humano, va a cumplir, el 10 de diciembre va a cumplir 70 años como derecho humano, la seguridad social en el artículo 22 de la Declaración de los Derechos, de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Que, por supuesto, para nosotros es ley superior, pero además, y esto es tarea de Mónica, Argentina ratificó en este gobierno por ley, la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y sin embargo, cuando llega el momento de aplicar esa visión del derecho humano, todos se hacen los boludos, diciéndolo en el lenguaje de Navarro. Porque efectivamente todos miran para otro lado y dicen, yo no tengo nada que ver. Yo me represento en esa denuncia que pongo un hecho ficticio, pero que bien podría ocurrir, que es que salen dos jueces, dos camaristas de la Seguridad Social, bien ataviados, por la calle Corrientes, van caminando y se encuentran con una familia viviendo atrás de un montón de cajas de cartones. Y entonces uno saca la mano y le pide una limosna. ¿Qué hará el juez? Y tiene dos posibilidades. O le da unos pesos o sigue. En cualquiera de los dos casos, yo quiero que nos representemos esta circunstancia. Así se están violando 13 derechos humanos. Cuando una familia vive atrás de una caja de cartón, se violan 13 derechos humanos. ¿Ante quién debería reclamar el cumplimiento de esos 13 derechos humanos esas personas si tuvieran derechos de hacerlo? Ante el juez de la Seguridad Social, que es el que está para defender el derecho humano a la seguridad social. Ahora, un funcionario público, por imperio legal, cuando sabe que se comete un delito, tiene obligación de denunciar el delito. ¿Ante quién tendría que denunciar ese juez que pasa por ahí ese delito? Ante el mismo. Señor juez, se está violando el derecho humano a la seguridad social. Che, flaco, sigamos. Porque esta es la realidad. Se violan sistemáticamente los derechos humanos y quienes tienen la obligación de defenderlos se hacen los distraídos. Por eso nos pasan las cosas que nos pasan muchas veces. Por eso podemos ratificar convenciones que dicen que los derechos sociales, económicos y culturales no pueden ser regresivos.
y sin embargo el Parlamento votar toda clase de normas regresivas o aplicar a través de la vía del decreto un montón de normas regresivas y que no pase nada y que la justicia se haga la sorda totalmente. Así que yo lo que quiero representar con esto, hay muchos más ejemplos allá, el tema de la igualdad de género es un tema extraordinario en materia de seguridad social porque involucra el plan de inclusión jubilatoria. Sacar el plan de inclusión jubilatoria a las mujeres más vulnerables y mire, si no es un castigo hipermachista y debe andar por ahí, porque en definitiva son justamente las personas que han hecho o mayor cantidad de servicios de trabajo no registrado o trabajo en su propio domicilio o trabajo de poca categoría. Y entonces ahora los queremos sacar, los quieren sacar de encima. Es decir, hay infinidad de hechos que demuestran que esto se está produciendo. Y por lo tanto yo creo que nosotros, como bien decía Loana, el límite del ajuste lo ponen los ajustados. Entonces nosotros tenemos que trabajar para ver cuál es ese límite al que podemos llegar. Lo podemos hacer por vía jurídica, lo podemos hacer por vía de la conferencia, el diálogo, la discusión, la preparación. Pero como el otro día decía Cristina en Claxo, la calle sigue siendo la calle. Y esa herramienta que tenemos, no podemos abandonarla. Pero para ir a la calle, necesitamos como condición central tener la capacidad de todo bajar un decibel, resignar a lo mejor pequeñas cuestiones y marchar todos juntos. Nosotros tenemos la necesidad de construir la unidad en la acción. Y tenemos la obligación, los que somos viejos acá, de transmitirle a los sectores gremiales que los más perjudicados van a ser los trabajadores del futuro. Tenemos que decírselo con todas las letras y pedirles que nos acompañen en las calles, porque ellos van a ser grandes perjudicados. Los trabajadores activos actuales van a ser mucho más perjudicados. De eso no tengan dudas. Entonces tenemos que unirnos todos los sectores gremiales, los sectores estudiantes, los jubilados, los trabajadores, todos los sectores populares, y marchar por la calle. Y el que pueda marchar, marchará. Y el que no tenga capacidad física para marchar, tendrá que marchar a su manera. No se le puede escapar y decir que yo no puedo porque no tengo capacidad física. Tiene que dar la discusión en la oficina, en la casa, en el supermercado, en el almacén, en el chino de al lado, en todos lados. Porque la única manera que tenemos de construir algo que nos sirva al conjunto, que tenga sentido lo que discutimos y lo que conversamos en reuniones de estas características. Tenemos que ver al otro como el amigo, como el solidario compañero con el cual tenemos que trabajar codo a codo para en definitiva, construir un gobierno nacional, popular, democrático y, como dice ahora Cristina, feminista también.